Vamos a hablar de las nuevas economías, de la posibilidad de regenerar, de reinventarnos, cómo hacer diferente cosas que vinimos haciendo de un modo determinado durante tanto tiempo. Jorge Vivanco está en Toronto, en Canadá, en este momento en su casa, y nos va a hablar de el comercio internacional. Queremos saber cómo se desarrollará ese comercio que tenía alternativas dantescas. Argentina le vende naranjas a España y al mismo tiempo, desde un puerto español, salen naranjas para Argentina. ¿Quién sabe cuál será la sutil diferencia de las naranjas? Pero eso le cuesta al planeta toneladas de emisiones de cargueros que vienen y van, un derroche de energías que no podemos ya permitir. Por lo tanto, Jorge, quizá nos ayude a pensar el nuevo comercio, entre quiénes vamos a comercializar qué tipo de producto. Jorge tiene una consultora que asesora a muchas empresas de Europa y también del espacio donde vive. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy buenos días. ¿Qué tal estás, Sergio? Bien, bueno, con este planteo inicial nos gustaría escuchar qué estás pensando en este tiempo que nos ha sacudido a todos, pero que evidentemente nos ayuda para los replanteos que hacen falta, ¿no? Absolutamente. Y en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Y yo creo que tú lo has dicho muy bien. Hay que hacer hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio en el sistema porque vemos muchas veces que se realizan cosas que no tienen mucho sentido. En el fondo, todo tiene una razón económica. ¿Por qué se traen naranjas de otro lugar? Porque, bueno, todo está basado en precios, ¿no? Pero bien es cierto que la situación de pandemia que estamos viviendo nos ha hecho pensar. Nos ha hecho pensar porque ese comercio se ha parado en cierto modo y hemos visto cómo han surgido muchísimas alternativas y a modo local. Entonces yo creo que ver a los productos locales, productos de temporada, incluso, bueno, en muchas ocasiones, por qué vamos a traer un contenedor? ¿Por qué no traemos la propiedad intelectual y lo creamos el producto en nuestro lugar? Entonces yo creo que hay muchísima oportunidad, Sergio, para no solamente seguir teniendo el comercio internacional que es necesario, pero hay mucha oportunidad para el pequeño comerciante, productos locales. Y hemos visto como en muchas ocasiones, pues empresarios locales en ciertas ciudades, lo hemos visto en España, estoy seguro que en Argentina ha pasado, incluso aquí en Canadá, se han puesto de acuerdo entre ellos, han estado enviando sus bienes a través de incluso en bicicleta en Toronto. Mm. Y bueno, yo creo que hay muchísima oportunidad, Sergio. El perfil de las empresas que asesorás tiene una característica, se especializan en comidas veganas, asesoran a empresas que trabajan con comida vegana. ¿Podrías contarnos cuál es la envergadura hoy de estos productos y cómo es la proyección de la inclusión de una nueva forma de alimentarnos? Por supuesto. Sergio, en estos momentos estamos viendo como los productos veganos, comidas veganas, está explotando. Absolutamente vemos cada día, como en las noticias salen nuevos artículos indicando que es el camino, que es el futuro y es el camino que debemos seguir. No solamente si miramos 10, 15 años atrás, la comida vegana no era muy atractiva, tenías el tofu y tal, y era un poco, pero hoy en día, Sergio, vemos como la Beyond Burger, por ejemplo. Luego también vemos una compañía que estoy asesorando de Holanda, Novis, realizan un pescado entre comillas vegano, que está hecho a base de proteína vegetal, proteína de guisante. Entonces vemos como hoy en día
La comida vegana y los productos veganos necesitan mayoritariamente tener dos cosas muy bien hechas. Una es el sabor y la otra es la textura. Si los dos son buenos, vamos, te comento, Sergio, que le das pues bueno, carne vegana a una persona que ha comido carne toda su vida y he visto que se le engaña. O sea, no podrían diferenciarlo. Entonces, básicamente, la comida vegana lo que hace, no solamente estamos hablando de alimentación, estamos hablando de que tenemos un problema y el planeta tiene un problema bastante grande. De hecho, vemos como en el día a día la actividad humana está afectando. De hecho, según la ONU, la actividad humana ha alterado el 75% de la superficie terrestre. O sea, estamos hablando muchísimo. Estamos viendo como los océanos, de hecho, mañana, el Día Mundial de los Océanos, como estabas comentando, los océanos están sobreexplotados. Y aparte, el nivel de contaminación es abismal con los niveles de mercurio. Estamos hablando con Entonces, Jorge Vivanco, está hablando desde Toronto, Canadá. Hablamos de alimentación y del nuevo comercio que al parecer será más regional y no tanto de ultramarinos como venía siendo hasta ahora cuando hablábamos de exportación, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Cruz efectivamente. Roax te saluda. Muy buenas, ¿qué tal? Jorge, te escucho y hay algo que me parece que resuena un poco en tus palabras, que tiene que ver con cómo este mercado, un mercado vegano, un mercado que piensa en los recursos, ¿no? Pareciera ser un mercado que piensa en los recursos, porque antes, tal vez pocos meses atrás, acá en Argentina hablábamos de veganismo y ya nos llevaba a la discusión de si nos emociona o no, si nos interpela o no el sufrimiento animal. Pero lo que estás proponiendo vos, el pensamiento que estás trazando, que parece muy interesante, tiene que ver ya con pensar en los recursos que nos lleva a producir alimentos. Y el veganismo en ese sentido pareciera que atiende y entiende que muchos recursos son finitos, ¿no? Efectivamente, y completamente de acuerdo. De hecho, aparte del sufrimiento animal, que básicamente en mi caso soy vegano pues, por tema ético, pero estamos hablando de un tema económico y un tema económico global. O sea, tenemos, es un dato que es una realidad. Tenemos medios que son finitos, en algún momento se van a acabar. Entonces, la dirección la sabemos dónde tenemos que ir. Y cuanto antes nos subamos a ese tren, mucho mejor, porque va a llegar un momento donde va a ser demasiado tarde. Y en ese sentido, la alimentación vegana y conectado con el comercio internacional, lo que ayuda no solamente al sufrimiento animal, sino que está ayudando a salvar recursos. De hecho, el hambre en el mundo, o sea, ayer una empresa española de Barcelona, Eura, bastante famosa, hizo una comparativa, y de hecho voy a comentar aquí. Berlín, por ejemplo, se podría alimentar con ternera, pero si usásemos el producto que tienen ellos, pues bueno, se podría alimentar Alemania, Italia y Portugal. O sea, estamos hablando que con los mismos recursos estaríamos alimentando muchísimas más personas. Entonces, claro, cuando se mira desde ese punto de vista, es un tema de recursos y económico. Y de hecho, es importantísimo porque estamos hablando de poder alimentar al ser humano. Y no solamente estaríamos diciendo, bueno, es que es por el tema de los animales. No. Este es un tema que influye en todos, en las personas, en el ser humano, en los animales, en el comercio, en los recursos. Y yo creo que el futuro está ahí y debemos de sumarnos. Ahora, Jorge, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para cuando debatimos con personas, cuando les contamos acerca del veganismo, de cómo piensa la economía y los recursos, que es posible generar una matriz vegana y que no es solamente para privilegiados, para privilegiadas, para personas que tienen un alto rango económico? ¿Existe un veganismo popular? ¿Existe el veganismo inclusivo? ¿Existe la producción de alimentos veganos que pueden ser para todos y para todas? Sí, de hecho, estamos viendo como cada día, es como todo, ¿no? Tienes tipos de alimentos que tienen un alto precio
Y esto pasa en todos los rangos de productos. Por ejemplo, en el pescado, pues te va a ciertos productos, pues tendrá más caros, más baratos, pero estamos viendo como empresas que empezaron pues siendo pequeñas, han ido creciendo, entonces los costes han bajado y vemos como los productos cada día, pues bueno, se están abaratando más. De hecho, estamos viendo que hay productos como se están desarrollando, que sería carne desarrollada en laboratorio, y en estos momentos, pues bueno, está en desarrollo, tiene un coste bastante alto, pero en algún momento ese coste será más bajo que el coste de producir, pues bueno, una ternera. Y ahí es cuando el mundo del consumo animal, pues bueno, tendrá poco que hacer, ¿no? Porque estamos hablando de temas económicos y al fin y al cabo se trata de tener un beneficio. Entonces, en ese sentido, y algo, Jorge, yo creo Jorge, sí. que muchos no mencionamos también, producir la carne como la producimos y producir los granos como lo hacemos, hoy, por lo menos acá en Argentina, está estresando los suelos. Nuestros suelos se degradan a un ritmo donde el día de mañana no va a ser posible producir de este modo. Efectivamente. Y es que no es sostenible. No es sostenible. Y de hecho la ONU así lo ha expresado, ¿no? No podemos seguir a este ritmo. Y bueno, y tenemos incluso el efecto invernadero, la deforestación, la cantidad de territorio terrestre que se está ocupando para alimentar al ganado. ¿Qué pasaría si en vez de usar ese territorio vasto, enorme, para alimentar al ganado, se usara para tener tus vegetales y productos agrícolas? Se podría alimentar a muchísima gente. Entonces yo creo que es un tema de justicia no solamente animal, sino justicia humana. Jorge, gracias por este rato con nosotros, por ayudarnos a pensar ese nuevo escenario que hay que imaginarlo, pero también construirlo desde la región. Esa es la tarea que tenemos por delante y ese es el gran desafío. Te mandamos un gran abrazo y que tengas un buen día ahí en Toronto. ¿Cómo se vive la pandemia ahí? ¿En qué situación están ustedes? En todo caso, contanos cómo estás vos y tu familia, cómo enfrentan este momento. Sí, muchas gracias Sergio. Pues por aquí, gracias a Dios, pues mi familia y yo estamos bien. Y bueno, los comercios, en tema de los comercios, parece que van a abrir en un par de semanas. Y bueno, no está tan mal como en Europa, pero hay que tener cuidado, porque si la gente empieza a salir y empiezan a reunirse, pues bueno, puede que haya una segunda ola. Así pero bueno, es. parece que el fin está cerca, parece. Un abrazo, Jorge, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Fíjense, la conversación que nos damos acá también ocurre en Canadá. Parece que está cerca, parece que faltan pocos días. Necesitamos cuidarnos, abrirán los negocios. ¿Cuáles? Estoy en casa, mi familia, estoy bien. La conversación global se echó a andar y pareciera que en muchos espacios aún lejanos tenemos esa base, quién sabe para qué,